Pues vamos a empezar. Vamos a darle honor a quien honor merece, que es a Jesús. Porque ninguna otra persona ha dado su vida como Él la dio por nosotros. Amado Rey, gracias por la oportunidad que nos das de estar una vez más reunidos. Que nos has vuelto a reunir, Señor. Porque eres tú, Señor, el que cuidas de nosotros. Eres tú, amado Señor, el que estás al pendiente de nuestras vidas. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Bendito seas por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Jesús. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú eres Dios verdadero, tú eres fiel y verás, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Gracias, Jesús. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Tú eres Dios verdadero, tú eres fiel y verás, confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Gracias, amado Señor. Háblanos esta tarde, Señor Jesús. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? ¿A quién iremos si solo en ti hay verdadera salvación, Señor? Amén.
De verdad que Dios conforta nuestras almas, nos ayuda, nos enseña su buena voluntad. Vamos a abrir juntos en el Evangelio de Mateo. En el capítulo número 4. Mateo, capítulo número 4. A partir del versículo número 23 en adelante. Mateo, capítulo 4, versículo 23, dice la Escritura. Y 4:23. Y recorrió, dice la Biblia, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Capítulo número 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Vamos a dejar aquí un momento lo que estaba pasando, para entender exactamente cuál era el contexto de lo que se estaba viviendo en aquel entonces, en aquel momento. La Biblia nos enseña que Jesús comenzó a predicar en las sinagogas de ellos, de las personas de Galilea. Dice la Escritura que Jesús recorrió toda Galilea. Galilea es una región bastante amplia que abarca desde el mar Mediterráneo, la parte del mar Mediterráneo, hasta el mar de Galilea. Es decir, es una amplia zona donde Jesús estuvo activo predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué era lo que Jesús predicaba? Ya lo hemos visto en algunas ocasiones, lo vuelvo a reiterar para que se entienda. En Marcos capítulo 1, versículo 16 dice que Jesús predicaba al mundo entero: arrepentíos y creed en el evangelio. Ese era el mensaje que salía de la boca de Jesús. Pero también, a la par de lo que Jesús predicaba, tenía otro tipo de actividades. Es decir, no solamente Jesús predicaba, sino la Biblia nos enseña que Jesús sanaba las dolencias en el pueblo. Y entonces, imaginémonos por un momento el impacto que provocaba esto en la vida de la gente. Llega una persona, un judío, le permiten en la sinagoga compartir algo, predicaba, y como para confirmar que lo que estaba enseñando era verdad, sanaba a los enfermos en ese lugar, sanaba a las personas de esa región. De tal manera que su fama, dice que se empezó a difundir por todas partes. La fama inicial de Cristo era la de una especie de curandero, alguien que se concentraba en curar las dolencias de la gente. De tal manera que las personas comenzaron a buscar a Jesús con un propósito: que los curara, que los atendiera. La fama que Jesús tuvo al principio de su ministerio era de aquel que sanaba, de aquel que liberaba demonios, de aquel que levantaba a paralíticos, de aquel que curaba lunáticos. Es decir, las personas de toda esta gran cantidad de gente que le seguía, no seguían a Jesús por lo que enseñaba, seguían a Jesús por lo que hacía, por los beneficios que le traía a la gente.
Qué interesante es esto, pues hoy en día la mayoría de las personas buscan a Jesús con un propósito de ser sanados, ya no tienen trabajo y buscan algo que les ayude a tener ánimo y buscar trabajo. Es decir, la búsqueda de Jesús se ha convertido en un motivo de decir, a ver, ¿qué es lo que me va a dar? ¿En qué me va a ayudar? ¿En qué me va a beneficiar Jesús? En aquel entonces entendamos que estaba el pueblo oprimido por el Imperio Romano y habían dejado ya muchas personas lesionadas. El Imperio Romano, cuando invadió, no se portó bonito con la gente, no fue buena con la gente, sino que entraba a las casas, lastimaba a las personas y aquellos que quizás querían tratar de defender sus pocas pertenencias eran lesionados o hasta matados, inclusive terminaban muertos. Es decir, nos encontramos en un escenario en el cual las personas vivían afectadas por el entorno, vivían con dificultades por el entorno en el cual se estaban desarrollando. ¿Esto qué nos refleja en nuestra época moderna? Bueno, nos refleja que hoy en día las personas están siendo duramente afectadas por el entorno social, por el entorno económico. Hoy en día cuesta muchísimo trabajo ganarse algo de plata. Hoy en día cuesta muchísimo trabajo que alguien tenga algo para comer en su mesa. Cuesta trabajo. Y entonces las personas viven afligidas, viven dolidas, viven desalentadas, todo el día se la pasan trabajando para tratar de saldar las deudas o las cuentas. De tal manera que las personas viven en un estado de continuo estrés, de continua aflicción, de continua tristeza. Este era el ambiente que rodeaba el momento en el cual Jesús comienza su ministerio. Un ambiente de tristeza, un ambiente de mucha lucha continua por salir adelante, por ganarse algo más de plata, por llevarse algo a la boca de qué comer. Y este era un ambiente bastante difícil. Y si a eso le agregamos problemas de salud, bueno, la gente de verdad vivía en un estado de mucha desesperación. Hoy acudimos a los remedios, a los medicamentos, para poder más o menos sobrellevar una enfermedad. ¿Sí? En aquel entonces no tenían ni siquiera eso. Entonces vivían con un estado de desánimo y de desaliento continuo. Su corazón estaba reducido a angustia, a tristeza, a melancolía, a fastidio. Ay, ¿hasta cuándo parará esta invasión? ¿Quién nos podrá liberar de esta invasión? Y para colmo ahí tienes a una persona o dos personas enfermas en casa. Ya le dio lepra a mi primo, a mi tío. Y ahora ya lo van a terminar excluyendo de aquella zona de la sociedad. Entonces la gente no vivía feliz. La gente no estaba contenta. Las personas no se sentían contentos con el ambiente que les rodeaba. No eran personas dichosas. Vivían todo el tiempo afligidos, todo el tiempo buscando a ver qué cosa hacer para sentir un poco más de calma y de paz. Y en medio de este gran escenario tan dramático para las personas, donde hay un pueblo que está oprimiéndolos, donde les cobran impuestos impresionantes, y además de todo hay enfermedades, imaginemos un ambiente así, y resulta que en este ambiente aparece alguien que comienza a sanar, que comienza a tener empatía con la gente, comienza a devolverle la salud a las personas. Obviamente, esta esperanza, este anhelo de que realmente sucediera algo, comienza a transmitirse de boca en boca. De boca en boca, es decir, unos decían, fíjate que allá hay una persona que cura, viene a la sinagoga allá, viene, comparte algo y ayuda a las personas que le rodean, y los sana y los cura, etc. Es decir, encontramos un ambiente esperanzador en medio de todas estas malas noticias. Y hoy vivimos igual, vivimos llenos de malas noticias. ¿Sí? Y entonces, todo este ambiente de malas noticias, llega alguien y te dice, oye, hay esperanza. Oye, fíjate que hay la oportunidad
de curarte. Va a haber una cruzada de milagros aquí, va a haber una cruzada de milagros allá, una noche de avivamiento, un concierto lleno de unción, y va a venir un predicador especial y super ungido. Y entonces, obviamente a la gente esto le motiva, le entusiasma a las personas, les hace sentir que quizás no todo es tan malo, que quizás no todo es tan dramático. Y entonces comienzan a acudir por cantidades impresionantes a este tipo de eventos. ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece en este sentido? Bueno, vamos a seguir leyendo. Vamos a regresar y leer esto porque le seguía a Jesús mucha gente. Vamos a leer juntos nuevamente en el capítulo 4, versículo 25, 24 y 25 del capítulo 4 de Mateo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Es decir, la gente buscaba a Jesús para ser sanada, para que sanara a algún hermano, algún familiar, algún amigo. Buscaban a Jesús por ese motivo. ¿De acuerdo? Entonces, la gente que acudía a buscar a Cristo iban buscando algo distinto, algo que les diera esperanza. Y imagínate tú cuando va caminando aquella persona que va con su camilla apenas pudiendo cargar a su papá, que su papá está muy enfermo, está paralítico, y apenas ahí va con su camilla. Y empieza a ver que la gente regresa diciendo, es que yo tenía esto y me sanó, es que yo tenía esto y me sanó. Obviamente conforme más se va acercando esa persona hacia Jesús, va entusiasmándose más, va diciendo, de verdad, la gente está diciendo que sí cura, la gente está siendo curada. Y entonces llega con Jesús y lo sana. Desde luego que eso entusiasma, desde luego que eso provoca aliento y ánimo en la vida de la gente. Pero esto significa que sean cristianos, ir a un concierto, ir a una iglesia, acudir en busca de un milagro, de una sanidad, orar pidiéndole a Dios su ayuda, ¿significa que se es cristiano? ¿Significa que ya estamos del otro lado? Vamos a darnos cuenta de qué es lo que Jesús opina de esto. Reitero, aquí su fama se difundió por Decápolis y llegaba mucha gente y a todos los sanaba. Vamos al versículo número 1 del capítulo 5 y nos vamos a dar cuenta de qué estaba sucediendo en ese momento. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo. Aquí vemos algo que estaba pasando. Imagínate tú un escenario en el cual muchísimas personas están buscando a Jesús para recibir su milagrito, su sanidad. Muchas personas están entusiasmadas, felices, escuchando de las cosas que ya había hecho Jesús. Su fama se había difundido por todos lados y ahora resulta que estaban ahí esperando recibir algo de Cristo. Y de repente Jesús ve toda la multitud y se sube a un monte y comienza a enseñar. Comienza a compartirles acerca del reino de Dios. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? La gente ya no subió con él al monte, ya no lo acompañó. Las personas se quedaron en las faldas, así, sin subir hasta donde estaba Cristo. Solo se quedaron esperando el milagro. No subieron a escuchar a Jesús. No lo subieron a escuchar. Iban buscándolo, sí, pero iban buscando recibir algo de él, no escucharlo a él. De tal manera que aquel monte estaba lleno de multitudes en las faldas, pero unos pocos fueron los que se atrevieron a subir más allá de las faldas porque querían escuchar lo que Jesús tenía que decirles. Esto nos habla mucho del corazón del hombre.
Esto nos habla mucho de tantas multitudes que hoy vemos que se acumulan y que se juntan y se reúnen en iglesias y en conciertos, etcétera, donde hay grandes cantidades de gente, donde hay uno, dos o tres predicadores y un grupo musical de alabanza impresionante. Y son gente que se queda en las faldas, se queda en las faldas del monte, pero no suben a escuchar lo que Jesús tiene que decirles. Únicamente se entusiasmaron. Fueron simpatizantes de Cristo. Simpatizaron con lo que Jesús estaba haciendo, pero no se comprometieron con lo que Jesús estaba enseñando. Y esta es la enorme diferencia entre 2.500 millones de personas que profesan seguir a Cristo y los pocos que realmente están siguiendo a Jesús. Porque muchos de ellos sí acudían con Cristo, pero solo se quedaban en el simpatizar con Cristo. Ya subir a escucharlo, ya subir a ver qué es lo que tiene que decirme, ya son palabras mayores. Sí, quiero recibir de él el beneficio, pero comprometerme con lo que dice ya no es tan del agrado de la gente. Y sobre todo porque empieza a escuchar lo siguiente las personas que estaban en ese monte. Versículo número 3 de Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres. Ellos venían de la pobreza. Ellos sabían lo que significaba estar en un ambiente de tenerse que ganar día a día el pan, de tener enfermos en casa, lunáticos y endemoniados. Esas personas estaban acostumbradas a la pobreza. Vivían en la pobreza. Cuando escuchan esto que Jesús estaba diciendo, decían, no, esto no es posible. ¿Cómo me hablas tú, Jesús, de que tengo que estar feliz o que voy a ser feliz en la pobreza? Si de eso vengo huyendo, si de eso vengo tratando de salir. Por eso traje a mi papá, porque entre mi hermano y yo no podemos con la hacienda, no podemos con el trabajo. Necesitamos la guianza de mi papá, por eso te lo traje, para que lo sanaras y nos pueda ayudar o nos pueda guiar. ¿Cómo me dices tú que la pobreza es motivo de estar feliz? Y entonces comienzan a escuchar, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes. Y entonces estas palabras no fueron del agrado de la gente, porque la gente no quería la pobreza, no quería llorar, no quería la humildad, no quería el hambre y sed de justicia, no quería la misericordia. Querían recibirla nada más, pero no vivirla ellos mismos hacia otros. Es muy padre y es muy bonito que te digan, es que Jesús te va a cambiar la vida y son puras buenas noticias, y te pintan un cristianismo de color de rosa, muy bonito, prácticamente sin problema, donde casi que ya estás del otro lado del mundo. Es decir, nos encontramos ante circunstancias en las cuales la gente, al escuchar lo que Jesús decía, ahí se acababa la simpatía. Hasta ahí llegaba la simpatía. Porque, amados amigos y hermanos, Jesús plantea un estándar para seguirlo. Jesús nos pide que lo sigamos bajo sus condiciones, no bajo las nuestras. Aquellas personas que estaban allá en aquel momento escucharon las condiciones de Jesús y se quedaron mejor en las faldas. Dijeron, no vamos a subir a comprometernos más allá. No quiero esa vida de pobreza de espíritu. No quiero llorar. No quiero ser manso. Pues si mira cómo nos está yendo, estamos invadidos. Entonces, este tipo de actividades, hermanos, este tipo de cosas, a la gente no le agradaban. La propuesta que Jesús hacía no le agradó a las personas, y entonces las personas empezaron a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás.
de tal manera que su fama solo se debía a que podía sanar. Pero la gente no quería escuchar, solo quería ser sanado. Hoy en día acontece mucho esto en la vida cristiana. En mucho de lo que conocemos como cristianismo sucede precisamente esto. Cientos de personas que le están pidiendo a Dios que les conceda un milagro, pero no están dispuestos a seguir las palabras de aquel que puede darles ese milagro. Es decir, comparémoslo con un hijo que va y te pide: papá, yo quiero que me compres tal o cual cosa. Y tú le dices: sí, está bien, pero obedéceme. Y que el hijo te diga: no, nada más quiero que me lo compres, no quiero obedecer, nada más quiero que me lo compres. Suena bastante mal, ¿verdad? Sin embargo, así estás actuando. Así estás actuando. Sí, tienes a Jesús en la boca. Puedes alabar a Jesús. Puedes decir: gloria a Dios, hermano. Aleluya. Y con todo, ser un hacedor de maldad. Con todo, ser alguien que realmente no está siguiendo a Jesús. ¿Sí lo entendemos? Personas que sí simpatizan con Jesús, pero que no se comprometen con Jesús. Y entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día, tanto a los simpatizantes como a los cristianos, a todos por lo general, se les dice creyentes. Tanto a los que simpatizan como a los que realmente son discípulos de Cristo, se les llama cristianos. Y entonces entra una persona a una congregación y está lleno de simpatizantes y no sabe diferenciar si son simpatizantes o son cristianos. Los cristianos hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Los cristianos caminan en santidad. Los simpatizantes no. Los simpatizantes solamente van y acuden y se emocionan. Simpatizan, se sienten a gusto, pero no cambian sus vidas. Salen para ser exactamente los mismos. Salen para seguir cometiendo las mismas maldades que antes. Son simpatizantes, no son cristianos, son simpatizantes del Evangelio. Simpatizan con las enseñanzas de Cristo, pero no se comprometen con las enseñanzas de Cristo. Amados amigos y hermanos, ¿qué eres tú? ¿Un simpatizante o un cristiano? Porque el que simpatiza y el cristiano, los dos van a la iglesia. El que simpatiza y el cristiano, los dos alaban a Dios. El que simpatiza y es cristiano, ambos glorifican a Dios. Acuden a la iglesia cada vez que hay. La diferencia es que el cristiano es verdaderamente libre, mientras que el simpatizante continúa siendo una persona que habitualmente peca. ¿Cómo lo vamos a dar? ¿Cómo podemos aprender esto o de dónde lo podemos tomar? Vamos a leer juntos en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Versículo 30, Juan 8:30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Lo vuelvo a leer porque es importante. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Aquí pareciera que hay una fe que ya está ejerciendo la parte de los judíos. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Es decir, aquí vemos que Jesús sí estaba reconociendo que estos judíos habían creído en él. ¿De acuerdo? Aquí vemos a la iglesia o a las congregaciones llenas de personas, conciertos, cruzadas, noches de avivamiento, campañas, etcétera. Personas que ahí están creyendo en Jesús. Versículo 31 dice: si vosotros, los que están reunidos, los que ya creyeron en Jesús, los que levantan las manos, los que alaban, los que están en un grupo de alabanza, los que están en un púlpito,
los que tienen algún ministerio, los diáconos, los servidores, como le quieras llamar, todos, en lo general todos, nos dice Jesús lo siguiente: si vosotros, los que ya habían creído, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A ver, vamos a detenernos un momento. ¿Jesús daba a estos judíos que habían creído en él como discípulos? No. ¿Qué les dijo? Si vosotros, que ya creyeron en mí, permaneciereis, o sea, es un verbo conjugado en tiempo presente continuo, permanecer. Si vosotros permaneciereis, ¿en qué? ¿En la iglesia? No, ¿verdad? Si permanecieres ¿en qué? ¿En el ministerio? No. Si permanecieres ¿en qué? ¿Alabando cada domingo? No. ¿En qué se tiene que permanecer? En mi palabra, dijo Cristo, en la palabra de Jesús. Seréis. Aquí el verbo está conjugado en futuro. Es decir, que en ese momento estas personas que ya habían creído en Cristo no eran cristianas todavía. Todavía no eran cristianas. Jesús no los daba como cristianos, a pesar de que habían creído en Él. No los daba como cristianos. Eran simples simpatizantes de Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, tiempo futuro, verdaderamente, quiere decir que en ese momento no eran verdaderos. ¿Sí? No eran verdaderos. Seréis verdaderamente mis discípulos. No eran verdaderos discípulos de Jesús. Los judíos que habían creído en él no eran discípulos verdaderamente de Jesús. ¿Por qué? Dice la Escritura, porque no habían todavía permanecido en las palabras de Cristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí hay una clara diferencia entre ser un simpatizante y ser un discípulo. El discípulo permanece en las palabras de Cristo, el simpatizante no. El que simpatiza va a pecar continuamente. El que simpatiza no es libre del pecado. Porque si permaneciera en las palabras de Cristo sería verdaderamente libre. Y sería verdaderamente discípulo de Jesús. Pero aquí lo vemos que no. No eran personas verdaderamente libres. A lo mejor estás en algún púlpito, o a lo mejor sabes que tu hermano, tu pastor, tu líder, está predicando y está compartiendo. Y sabes que acaba de caer en adulterio, que es un adúltero, o que es un mentiroso, que es una persona que dice y no hace. Tú estás viendo ahí a una persona que no está permaneciendo en las palabras de Cristo. Es decir, que quien te está predicando es un simpatizante, no es verdaderamente discípulo de Jesús. Quien te está predicando es solo un simpatizante, porque no ha permanecido en las palabras de Cristo, no ha sido verdaderamente libre. Por eso cae y cae y cae y cae. No ha sido verdaderamente libre. Entonces la Biblia aquí nos dice que para ser discípulos de Jesús necesitamos ¿qué? Permanecer en las palabras de Cristo. Exactamente. Y si no permanezco en las palabras de Cristo, aunque crea, puedo tener como la fe de los demonios, que creen y tiemblan, pero no soy cristiano todavía. Qué importante es entender esto. Si no permanecemos en las palabras de Cristo, no somos cristianos. No somos discípulos de Jesús. Lo vuelvo a leer porque vemos que esto sí lo entendieron las personas que lo estaban viendo, estaban oyendo. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él, insisto, ya habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para ser libre, porque muchas personas se dicen eso, es que no se puede ser totalmente libre del pecado, hermano. Permíteme contradecirte. Mejor tienes que decir, es que no has permanecido
en las palabras de Cristo. Porque si permanecieras en las palabras de Cristo, serías verdaderamente libre. Porque Jesús no está mintiendo. Y conocerías la verdad y la verdad te haría libre. Pero por cuanto no estás obedeciendo a Jesús, no estás cimentando, levantando tu casa sobre la roca, sobre las palabras de Jesús, entonces no conoces lo que es la verdadera libertad. Y caes, y caes, y caes, y caes. No estás permaneciendo en las palabras de Cristo. Esta expresión a los judíos les molestó, les incomodó esto, y entonces produjo un reproche a Jesús. Se molestaron los judíos y provocó un reproche. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Como diciendo, ¿cómo te atreves? ¿Quién eres tú para decirme que no soy libre? Jamás he sido esclavo de nadie. Y entonces Jesús le responde lo siguiente. Jesús le respondió diciendo: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, no eran libres y ya habían creído en Jesús. Eran simpatizantes, pero no eran discípulos. ¿Sí lo entendemos? Eran nada más, se quedaron en el ser simpatizantes. Y hoy en día hay cientos, decenas de miles de personas que son simpatizantes de Cristo, pero no son discípulos de Cristo. No están permaneciendo en las palabras de Cristo. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Somos discípulos de Jesús o somos simpatizantes de Jesús? A lo mejor tenemos un ministerio. A lo mejor hemos estado de cuna evangélica y nos enseñaron solamente a ser simpatizantes. Jamás nos enseñaron a ser discípulos de Jesús. Solo nos dijeron, no, pues tú tienes que ir a la iglesia, tú tienes que hacer esto, te tienes que bautizar, tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. Te dijeron qué hacer, pero nunca te enseñaron a ser discípulo de Jesús. No sabes cómo obedecerlo, no sabes cómo permanecer en las palabras de Cristo. Pero Dios sí quiere que aprendas. Jesús sí quiere que aprendas a ser su discípulo. Aquí el detalle nada más es qué tan dispuesto estás. Para empezar, reconocer que eres un simpatizante. ¿Por qué? Porque continúas esclavo del pecado. Ya caíste en uno, ya caíste en otro, ya caíste en otro, ya caíste en otro. No hay libertad. En cambio, Jesús sí ofrece una libertad. Sí ofrece una verdadera libertad. Si tú eres de las personas, mi amado amigo y hermano, eres de las personas que continuamente están cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y lloras y lloras y lloras y pasas al altar y pides perdón y pides perdón y pides perdón y pides perdón, ¿dónde está la salvación? ¿Dónde está la libertad verdadera con la que Cristo nos hizo libres? Jesús es todopoderoso. Él es capaz, Él prometió dar libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es una verdad. No te bases en las experiencias de gente frustrada que no es Cristo. Cristo sí te promete una verdadera libertad. Es que no puedo dejar de mentir. Cristo sí te promete una verdadera libertad. Es que no puedo dejar de mirar a las mujeres para codiciarlas. Cristo sí te promete una verdadera libertad. Si permaneces en Él, en sus palabras. Amados hermanos, el día de hoy las iglesias están repletas de simpatizantes. De ahí que dices, ¿por qué el hermanito hace esto? ¿Por qué la hermanita está de chismosa? ¿Por qué la hermanita fulana de tal siempre está hablando mal de mí a mis espaldas? ¿Por qué me han lastimado? ¿Por qué me han herido? Porque estabas viendo simpatizantes, no estabas viendo cristianos. Los que te hirieron eran simpatizantes, no eran cristianos.
Los que te predicaron eran simpatizantes, no eran cristianos, porque estaban cayendo y cayendo y cayendo en pecado. No eran verdaderamente libres. Entonces, aquí la pregunta es, ¿eres simpatizante o eres libre? Es una pregunta que vale la pena que analicemos y meditemos realmente a profundidad. Que seamos honestos con nosotros mismos. ¿Somos verdaderamente libres? Cuando estás en tu casa y llega tu marido, ¿te pones contento? ¿Te pones contenta? Cuando llega tu cónyuge. Porque la verdadera libertad nos ayuda a amar. Nos enseña a servir. Cuando ves a tus hijos, ¿les ayudas o no les ayudas? Cuando estás en el trabajo, ¿cómo te conocen? Uy, ahí viene el holgazán. Uy, aguas con este, ya ahí viene el mentiroso. Y las mujeres dicen, aguas porque ahí viene fulanito de tal, que ya sabes cómo se te queda viendo. Y eso que es cristiano. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Amados hermanos, Jesús sí existe y es poderoso. De verdad, te va a libertar si en verdad decides permanecer en sus palabras. No te va a dejar en esclavitud. No hagas caso ni sigas a quienes por experiencia frustrada están cayendo a cada rato sin darse cuenta que en realidad no son más que simpatizantes del Evangelio. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos un momento y podamos ser honestos y determinar si estamos siendo verdaderamente cristianos o no. Padre, ayúdanos por favor, alúmbranos porque los tiempos son malos. Ayúdanos porque tiempos difíciles nos han alcanzado. Porque nos hemos rodeado de muchas personas que nos han dañado. Y creíamos que eran cristianas, Señor, y hoy nos damos cuenta que en realidad no lo eran. Y quizás tampoco nosotros, Señor. Pero tú puedes hacer tu obra, Señor, en el corazón de quien anhela transformarse realmente. Jesús, de verdad liberas del pecado. Gracias. Gracias porque de verdad haces libre a todo aquel que permanece en tus palabras. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu.
que tiembla mi palabra, Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, a entenderte. Ayúdanos, Padre, a tomarnos de tu mano y aprender lo que significa permanecer en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias.